porque sé que es de parte de Dios, ¿vale? Pero eso sí, para que el mensaje tenga efecto, ustedes tienen que poner atención, ¿vale? 1, 2, 3. Que no me oigo. Antes de empezar el mensaje, tengo que hacerles una pregunta. Es una pregunta retórica, es una pregunta que os hago para lo que no quiero que me contesten. Es una pregunta que yo les hago a los corazones para que se contesten a sí mismos. La pregunta es la siguiente: ¿cuántos de este lugar han conocido a Dios? No quiero que me contesten. Pero bueno, está bien. La vuelvo a hacer, ¿vale? ¿Cuántos de este lugar, contéstense a sí mismos, se han encontrado o han conocido a Dios? Antes de que se contesten, escuchen esto, ¿vale? Una persona que se ha encontrado con Dios, una persona que ha conocido a Dios, es una persona que ha cambiado, es una persona diferente. Es una persona que ha dejado una actitud negativa, ha dejado un viejo hombre para nacer de nuevo. Es una persona que tiene la misma personalidad cristiana, tanto dentro de la iglesia como fuera de ella. Una persona que se ha encontrado con Dios es una persona cambiada. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Y ahora sí te digo, ¿te has encontrado con Dios? Esta es la línea del mensaje. En esta tarde vamos a hablar de que cuando uno se encuentra con Dios, el Padre le da sus bendiciones. Cuando uno se encuentra con Dios, el Padre trabaja con él. Cuando uno se encuentra con Dios, lo tiene todo. Pero te digo algo, para encontrarse con Dios, se necesita una vida de santificación y de integridad para él. Amén. Vamos a irnos a la palabra, al libro de Hechos. En el libro de Hechos, capítulo 8 y capítulo 9, vemos una historia preciosa. La historia de Saulo de Tarso. Todo el mundo conocemos a Saulo de Tarso. Saulo, antes de conocer al Señor, tenía una actitud negativa, iba en contra de Dios. Disfrutaba persiguiendo a la iglesia, disfrutaba matando a los cristianos. Dice el capítulo 8, dice el rótulo, Saulo persigue la iglesia. Y el versículo 3 de este capítulo dice literalmente, y Saulo asolaba la iglesia, y entraba casa por casa, arrastrando a hombres y a mujeres para llevarles a prisión. Es decir, que antes de conocer a Dios, Saulo perseguía a la iglesia y quitaba la vida de los cristianos. Pero algo ocurre, conversión de Saulo, capítulo 9. Saulo oye la voz de Dios, Saulo decide obedecer, llevar una vida de santificación, conoce al Espíritu Santo. En el versículo 19 acaba su conversión y en el versículo 20 Saulo ya está predicando. Y en el versículo 23 Saulo escapa de los judíos. Es decir, que antes de conocer a Dios, Saulo persigue a la iglesia, pero algo ocurre, ha conocido a Dios. Y ahora ya no persigue, sino que es perseguido por la causa del Evangelio. Saulo, antes de conocer a Dios, quitaba la vida de los cristianos, pero algo ha ocurrido, ha conocido al Señor y ahora predica, es decir, que ya no quita la vida, sino que enseña el camino hacia ella. Te digo algo, iglesia, cambiar es posible. Amén. Encontrarse con Dios es posible. Amén. Te animo a que en esta tarde, Dios demanda en esta tarde que nos encontremos con Él. Amén. Dios demanda en esta tarde un cambio en sus vidas. Amén. Pero para ello necesitamos una vida de santificación. Amén. Vamos a ver ahora el proceso de conversión de Saulo, de qué manera Saulo se convierte. En el capítulo 9 dice el rótulo, conversión de Saulo. Y voy a intentar relatarles de memoria lo que fue la conversión de Saulo, desde el capítulo 3 hasta el versículo 19. Y lo que quiero con esto es que ustedes pongan atención y se metan en la palabra conmigo, ¿vale? Dice literalmente desde el versículo 3 en adelante. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente un resplandor de luz del cielo les rodeó, y Saulo oyó una gran voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dijo, Señor, ¿quién eres? Y él respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te he de dar coces contra el aguijón. Y Saulo, temblando y temeroso, le contestó y le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dice, levántate y ve a la ciudad de Damasco, y allí se te dirá lo que debes de hacer. Y aconteció que a los que acompañaban a Saulo se pararon atónitos al oír en verdad la voz, mas sin ver a nadie. Y Saulo, levantándose de tierra, alzó sus ojos y no veía nada. Mas tomándole por la mano le metieron en la ciudad de Damasco, donde permaneció 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor se le aparece en visión y le dice, Ananías, y él responde, heme aquí, Señor. Y el Señor le dice, levántate y ve a la calle a la que llaman derecha, y busca en casa de Judas a un hombre llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, quien entrará en la casa, pondrá sus manos sobre él, y éste recibirá la vista. Y entonces Ananías le responde, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a aquellos que invocan tu nombre. Pero el Señor le dice, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto ha de padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías, y entrando en la casa puso sus manos sobre Saulo y le dijo, hermano Saulo, Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y de pronto de los ojos le cayeron como escamas y Saulo recibió la vista, y levantándose fue bautizado. Y tomó alimento Saulo y recobró fuerzas, y permaneció en la ciudad de Damasco varios días, junto a los discípulos que allí se encontraban. Digan amén a la palabra del Señor.
se convierte. Y vamos a ver y vamos a analizar que Saulo se encuentra con 3 factores. Saulo primeramente en el versículo 3 se encuentra con el resplandor de Dios y se postra. Saulo se encuentra con la voz y Saulo se encuentra con el Espíritu Santo que es Dios. Primeramente se encuentra con el resplandor y se postra, y así hay gente en las iglesias que se han encontrado con el resplandor pensando que es Dios y se han postrado. El resplandor no es nada más ni nada menos que la religión, que el evangelio. Y nos hemos postrado a eso, nos hemos conformado con una vida de religiosidad y una vida de culto. Venimos a nuestro culto, asistimos todos los días, echamos nuestra ofrenda, es muy bonito, precioso, Dios nos llama a ello, pero Dios dice que no te conformes con esa vida. Porque fuera de este lugar Dios tiene más bendiciones para él. Una persona que vive en el resplandor le pasa como a Saulo, que Saulo en el resplandor seguía siendo un asesino. Saulo en el resplandor todavía no había cambiado. Saulo cambió cuando entró en la ciudad. Una persona que vive en el resplandor le pasa como a Saulo, que no reconoce la voz del maestro, porque Dios le dice, Saulo, y le dice, ¿quién eres, Señor? Cuando uno no reconoce la voz del maestro, te digo algo, no puedes estar respaldado por Dios. Porque cuando cosas te ocurren, Dios te da dirección. Y si tú no sabes escuchar la voz de Dios, te digo algo, no sabes ni por qué andar. Cuando uno se encuentra en el resplandor le pasa como a Saulo, que le dice, Señor, quiero servirte, pero el Señor le dice, Saulo, todavía no puedo servirte. Levántate del conformismo del resplandor y métete en la ciudad donde debes buscarme. Y después de esto ya te usaré, pero en el resplandor Saulo no puede usar en el resplandor. Porque con conformarnos con la hora del culto, iglesia, Dios no puede usarnos. No hay una vida de integridad, no hay una preparación en nuestro estadio personal. Segunda cosa con la que se encuentra Saulo se encuentra con la voz. Y la voz le da un consejo, le dice, yo soy Jesús. Le dice, tú las cosas, te las cosas contra el aguijón, que quiere decir, no te rebeles contra mí, que yo soy más fuerte que tú, que yo soy el aguijón. Iglesia, hoy más que nunca, y si lo crees, di amén, Dios está hablando de 1000 formas, de 1000 maneras a la iglesia. Amén. Dios nos habla a través de una oración, a través de una profecía, a través de un sueño, a través del mensaje de una alabanza, a través del mensaje de un predicador. ¿Y a qué nos invita Dios? Piénsalo, ¿a qué nos invita Dios en todos los mensajes? A que nos apartemos del pecado, a que empecemos a tomar una vida santa, a que empecemos a depender de Él y acercarnos a Él. Dios nos está hablando, pero aquí está el secreto. Saulo cambió porque obedeció la voz del Señor. Amén. Te digo algo, si tú no quieres cambiar, nadie va a hacerte cambiar. Si tú quieres empezar a tomar una vida de Dios, una vida de santidad, con la ayuda de Dios puedes. Pero si tú no quieres, no hay nada acá. Saulo podía haber dicho, cuando el Señor le dije, no te rebeles contra mí, que yo soy más que tú, Saulo podía haberle dicho, ¿cómo que tú eres más que yo? Si yo he perseguido a la iglesia y la he destruido, si yo he quemado a los cristianos, yo soy más que tú. Pero ¿qué hizo Saulo? Obedecerle, temblando y con temor le dijo, Señor, quiero servirte. Amén. Iglesia, si tú le dices al Señor que le quieres servir, el Señor va a ayudarte. Pero no solo tienes que demostrarle de boca que quieres servirle, sino con el corazón, amén, con sentimientos. Porque el tercer factor que se encuentra Saulo se encuentra con el Espíritu Santo. ¿Pero sabes por qué? No porque solo le dijo de boca quiero servirte, sino porque cuando se metió en la ciudad dice que permaneció 3 días sin comer ni beber, es decir, en ayuno. Y dice que permaneció un tiempo en oración, porque el Señor le dice a Ananías, Ananías, ve, pon las manos a Saulo, porque aquí él ora. Saulo estaba en oración y ayuno, por eso se encontró con el maestro. No solo tienes que decir a Dios, Señor, quiero que me uses, Señor, quiero usarte. ¿Qué es lo que pasa en las iglesias? Que hay muchos que proclaman que Dios está con ellos, sin embargo su corazón no demuestra que Dios esté con ellos. Te digo algo, Dios te invita en esta tarde a que empecemos a depender de Él. ¡Amén! Empecemos a llevar una vida santa y una vida íntegra. Pero te digo algo, tienes que proponerlo en tu corazón, tienes que proponer cambiar. Y tienes que empezar a orar y ayunar y empezar a leer la Biblia en el bendito nombre del Señor. Porque fíjate qué diferencia. Ananías es una persona que se encontraba cerca del maestro. Mientras que Saulo no reconoce la voz, Ananías le dice, venme aquí, Señor. Ananías sabía reconocer la voz. Y una persona que sabe reconocer la voz, cuando tiene problemas, tiene respaldo de Dios. Amén. Cuando una persona de Dios, a una persona de Dios le hacen un mal, ¿sabes lo que hace esa persona de Dios? Oír la voz de Dios que dice, te han hecho un mal, pero tienes que pagar con un bien. Amén. Y esa persona paga con un bien. ¿Por qué? Porque sabe reconocer la voz del maestro. Amén. Una persona que se encuentra cerca de Dios como Ananías, Dios lo puede usar. Porque mientras que a Saulo le dice, levántate del conformismo, del resplandor y ponte a orar, Ananías le dice, levántate, pero ¿de dónde le dice que se levante? De la oración que se encontraba. Porque las personas que están cerca de Dios, Dios les va a levantar de la oración, de los ayunos. Dios los va a levantar en la noche para mostrarle profecías, visiones, sueños, sentimientos, alabanzas para que canten y predicaciones para que prediquen en el bendito nombre del Señor Jesús. ¡Amén! Pero estas cosas pasan si tú estás cerca del Maestro. Para concluir, para cerrar el mensaje, voy a darte un detalle muy bonito, ¿vale? Si hay personas aquí que me están diciendo, Josué, que es verdad, que tienes razón, que el mensaje es muy bonito, que tengo que buscar a Dios, sí, pero es que hay gigantes en mi vida que me impiden que yo haga eso. Pero es que mi forma de ser, yo estoy acostumbrado a llegar a mi casa, sentarme, ver la tele
La pereza me hace que me quede dormido. No puedo cambiar, Josué. Tengo pequeños vicios que me impiden adorar a Dios. Te digo algo, iglesia. Dios te ayuda a cambiar. Amén. Para Él no hay nada imposible. Amén. ¿Sabes de qué manera ayudó Dios a Saulo? Saulo le dice, Señor, quiero servirte. Y como Saulo le dice que quiere servirle, le dice, vale, pues te voy a ayudar. ¿Sabes de qué manera le ayudó? Quedándole ciego. Yo decía, Señor, ¿por qué le quedaste ciego a Saulo? Y él me decía, para ayudarle. ¿Cómo que para ayudarle? Dice, yo le quedé ciego a Saulo para ayudarle a que en el camino no revelara su identidad de asesino. Yo decía, Dice, mira, Josué, me decía Dios. Saulo tenía autoridad en el camino. Escucha esto que tienes que entenderlo, ¿vale? Saulo tenía autoridad en el camino tenía autoridad para matar a todos los cristianos que él viera. Ya, pero Josué, él no iba a matar a ningún cristiano en el camino porque se le apareció el resplandor, se le apareció la voz y él confesó de labios que quería servirle, sí. Pero ni su corazón cambió en el camino, porque cambió dentro de la ciudad, ni se había encontrado con Dios todavía, porque se encontró con Dios en la ciudad. Es decir, que hay personas como Saulo que se han encontrado con el resplandor, con la voz, que dicen cambiar, sin embargo, no han cambiado todavía su identidad en una identidad de asesino. Por eso Dios tiene que quedarle ciego. ¿Para qué? Para que cuando Saulo viera cristianos en el camino no se tirara por ellos a matarles. Porque dicen los estudios que Saulo disfrutaba matando a los cristianos. Era un deleite para él perseguir a la iglesia. Por eso Dios tiene que quedar ciego a Saulo para que Saulo no revelara su identidad. Te digo algo, iglesia. No sé de qué manera Dios va a ayudarte a cambiar. No sé de qué manera Dios va a ayudarte a cambiar. Quizás no te quede ciego como a Saulo. Dios quiera que no te quede ciego. No sé de qué manera Dios te va a ayudarte a cambiar, pero si se lo pides, te garantizo algo de corazón, Dios va a ayudarte a cambiar. No sé de qué manera, no me pida que se lo explique porque no se lo puedo explicar. Cada uno tiene Dios su trato. A Saulo le quedó ciego para ayudarle. A ti quizás te dé poder para vencer a tus gigantes o te dé otras cosas. No sé, pero si tú le pides y te confiesas a Dios que te ayude, que quieres cambiar y determinar una vida de santidad para estar cerca del Maestro, te digo algo. Dios te va a ayudar. Iglesia, este es el consejo de hoy de parte mía.